Bienvenidos a su programa La Risa y la Memoria. Y en esta ocasión tenemos un invitado que está preguntándose y pregonando y buscando e incidiendo en buscar nuevas opciones sobre este proceso educativo. Él es Carlos Márquez, que estudió estudios latinoamericanos, tiene una maestría en docencia y está interesado en el tema de la educación híbrida. Pero antes de entrar a este tema, Carlos, quisiéramos saber quién es Carlos, de dónde nace, por qué viene, por qué le interesa este tema de la educación híbrida. Bienvenido al programa, Carlos. Muchas gracias, maestro. Pues es una pregunta a veces complicada, ¿no? Ese ¿quién eres? Porque bueno, nada más pues yo soy y me identifico como docente, ¿no? Usted decía ahorita, ¿no? Pregonando, ¿no? Pues también sí. Profesor, a veces así me gusta, es. ¿No? Y pues maestros, creo que pues muy pocos, usted creo que es uno de ellos. Y pues yo estudié en la UNAM desde el bachillerato en el CCH Sur. Yeah. Entonces desde ahí me di cuenta como de esa vocación docente y el trabajo con los jóvenes especialmente. ¿Te gusta enseñar? Me gusta enseñar. Okay. Y por eso elegí una maestría en docencia y especializada justo en el bachillerato, porque creo que es una etapa muy crucial de la vida donde sí. Comenzamos a descubrir, pues... Se define. Sí, se define el rumbo de nuestro rumbo. ¿Qué quiere hacer el sujeto? Así es, entonces ahí conocí a profesores muy buenos de historia, de antropología, y pues me fui como enfocando hacia las ciencias sociales, las humanidades, y ya hacia los últimos semestres del CCH, que uno puede elegir las optativas, ¿no? para ir a tal o cual campo, pues elegí justo el área 3 y el área 4 porque de matemáticas, física, química... ¿No se te daba? No se me daba. Yeah. Entonces descubrí esta carrera de estudios latinoamericanos que juntaba como todo lo que me gustaba, ¿no? Entonces a mí me costaba trabajo elegir esa vocación, era así como de, híjole, me voy a historia, pero ¿qué voy a hacer en pura historia, no? Pero también me gusta antropología, pero también me gusta filosofía, pero me gusta literatura también. Yeah. Y entonces descubrí estudios latinoamericanos y fue así de, no, pues... la maravilla, de aquí soy, ¿no? Entonces es una carrera multidisciplinaria donde estudiamos como un poquito de todo, a veces ese es nuestro mal, ¿no? Como que agarramos un poquito de todos lados y de ninguno al mismo tiempo, pero pues a mí me gustó mucho justo la posibilidad de que a través de muchas disciplinas pudiéramos estudiar fenómenos sociales, sí enfocados en la región latinoamericana, pero indudablemente relacionados con las otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues fue de ahí que me fui especializando también, sobre todo en la escritura y en la investigación. Y pues al entrar a estudios latinoamericanos y a la fecha, ¿no? Mi familia es así, estudios latinoamericanos, ¿y eso qué es, no? ¿Cómo se come? ¿Eso qué? ¿Por qué estudias ¿Qué hacen eso, esos? ¿no? ¿Eso qué hacen? Y pues estaba muy abierto el campo laboral, ¿no? Era, pues se trataba también de innovar, porque pues... creo que en cualquier carrera, pues, tenemos siempre la opción de la docencia, ¿no? O sea, sí. Pero en estudios latinoamericanos, un poquito antes de salir de la carrera, descubrí que era muy bueno para la investigación, para la publicidad digital y la escritura digital, por ejemplo, blogs, sitios web, contenido para redes sociales. Entonces dije, pues yo sé investigar, me gusta escribir, pues creo que este campo como que se me está abriendo, ¿no? Es como, pues yo no estudié comunicación, no estudié mercadotecnia, pero pues con lo que yo conozco, con ese sentido que le puedo dar a mi carrera, me puedo dirigir a esto, ¿no? Entonces fue así como llegué al mundo digital, al marketing, al internet, ¿Y cómo saltaste a la educación? Y justo ya metido ahí en una agencia de publicidad, me dediqué por 4 o 5 años al marketing digital y pues necesitaba yo como ya cambiar de rumbo, ¿no? Era así como, pues nada más estoy aquí escribiendo para otros, o sea, sí me gusta como esta parte de la difusión, los medios creo que pues nos dan un alcance impresionante para comunicarnos, ¿no? Para transmitir ideas, pero pues las ideas publicitarias ya no me sentía tan cómodo, vaya. Y trabajando en una agencia grande, trabajábamos para una marca de un supermercado y
me di cuenta que tenía muchas fallas el trabajo en equipo. O sea, desde la comunicación yo decía, no puede ser que nos estemos comunicando con millones de personas por internet y aquí el trabajo en equipo hay cosas que no se dicen, como no fluye el trabajo como Pero el debería. factor humano es un elemento que tiene que ver con el asunto de las relaciones humanas. ¿Qué son relaciones humanas muy deterioradas o muy atomizados todos? Como muy atomizados. En realidad como que tenemos que trabajar en equipo para sacar una campaña, por ejemplo, pero pues sí era como que cada quien por su lado, como que, oh, sí, vamos a reunirnos y una junta y todos así como con cara de, "Ay, otra vez, otra junta", ¿no? Entonces como esa un tanto hasta burocratización de la creatividad fue lo que ya no me gustaba y dije, no, creo que las personas tenemos que aprender a trabajar desde antes, ¿no? Entonces, pues justamente encontré esta maestría en ciencias sociales para el bachillerato y dije, creo que ese es más mi lugar. Creo que, o sea, yo puedo enseñar comunicación, ¿no? Es una ciencia social, podemos hacer talleres de comunicación, podemos hacer otra serie de ejercicios, ¿no? De prácticas, de estudiar partes de la psicología, etcétera, justamente para que la gente cuando llegue a su trabajo no sea tan infeliz como lo estábamos siendo nosotros en ese momento, ¿no? A pesar de que pues era una marca muy buena, una agencia, o sea, top y todo, pero pues había algo que no nos hacía contentos y dije, pero creo que todos merecemos trabajar en algo que nos guste, sentirnos plenos y que nos remuneren también lo justo, ¿no? Entonces, por eso como que me fui enfocando más hacia la educación. Dije, no, me voy del marketing, al menos un momento, y me voy a enfocar a estudiar la educación de los jóvenes, ¿no? Para que justamente no nos pase ya tan seguido esto de, pues es que en la escuela no me enseñaron eso, ¿no? Es que nunca me prepararon para la vida y siendo que la escuela en realidad uno de sus grandes objetivos es acercar la escuela a la vida, ¿no? Que los aprendizajes que tenemos dentro de las aulas, pues los podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que la vida es una cosa y la academia es otra, ¿no? Pareciera. Digo, como se ve, una cosa es una cosa y no empatan, no chocan, no se encuentran en un momento. Sí. Bueno, entonces te metes a estudiar la maestría y ahí, ¿cuál es el punto? ¿Por qué le llamamos una educación híbrida? ¿Por qué le llamas una educación híbrida a esta forma de aprendizaje y formación? Sí, pues a mí me llamó mucho la atención justo el cómo estamos aprendiendo a través de los medios digitales. Entonces, a partir de ahí fui haciendo mi investigación para la tesis, en el que yo decía, pues, la juventud ya se la vive en las redes sociales, ¿no? En internet, consumiendo contenido, pues, todo el tiempo con el celular en la mano. Pues, la educación también puede llegar a esos medios, definitivamente, ¿no? Y pues, ya en estos tiempos y en los últimos 2 años que nos ha tocado la pandemia, pues creo que estos medios pues se abrieron, ¿no? Un poco más, se amplió el uso de estos medios para el aprendizaje, pero cuando yo inicié mi maestría, eso era lo que me interesaba. Decía, pues si nos podemos comunicar para hacer publicidad, para vender ideas, para que la gente compre algo, pues también podemos hacer que la gente aprenda, ¿no? Que ese mismo alcance nos sirva para estas otras cosas. Entonces, por eso me interesaba en especial lo digital. Entonces, a ver si estoy entendiendo. La educación híbrida la estás considerando a través de las redes y a través de la práctica cotidiana, digamos. Así es. Que sean 2 momentos, uno más digital, abstracto, ¿no? Que no tienes la realidad virtual, ahí, virtual, y el otro, y el contacto con la realidad o con los objetos o cosas o el proceso de enseñanza. Correcto. ¿Sí? Ok. Correcto. Entonces, ¿dónde está el punto ahí de acción? ¿Cómo lograste unir estos 2 elementos? Tuve la oportunidad de trabajar en una pequeña escuela, se llaman Casa Eco, donde pude hacer como este estudio de caso, porque me llamó mucho la atención lo que sucedía ahí, que era lo siguiente. Era el grupo de jóvenes que estudiaban la preparatoria, que estaban inscritos a la prepa en línea de la SEP, que es un servicio meramente en línea. Nunca hay contacto con profesores, ni con otros compañeros, nada, todo por la computadora. Pero lo que me llamaba la atención es que estos jóvenes, a pesar de que podían hacer la prepa en su casa, iban todos los días a un lugar de encuentro. O sea, encontrarse como si fueran a la escuela. Con otros. Ajá, encontrarse con otros y a recibir asesorías para sus clases, para sus tareas, sus trabajos,
Entonces eso me llamó la atención. Dije, o sea, esta es una escuela, es un centro educativo que pues no está dando como el servicio tan directamente, ¿no? Sino que está agarrando de una plataforma digital que tiene ahí todo el contenido curricular, pero además también tiene este otro programa de desarrollo humano en donde los jóvenes justamente conviven, o sea, es un lugar O sea, donde... a ver si estoy entendiendo, es un lugar donde el par lo encuentras ahí. ¿Tú joven encuentras a otro joven ahí? ¿O encuentras a maestros también? También a maestros. Ajá. Y pues los maestros dan como asesoría, no te dan clase, Ajá. porque la clase, digamos, está en la plataforma virtual, Ok. y sino que están ahí los docentes para asesorar ese proceso de aprendizaje. Entonces, ok, ya tomaste tu clase en línea, como que te ayudamos a digerirlo, vamos a organizar tu trabajo, qué tienes que hacer. Entonces eso me llamó mucho la atención, que justamente era esta parte híbrida, ¿no? Tenemos una plataforma virtual que podría funcionar por sí misma, pero para los jóvenes no está funcionando solo la plataforma, sino que vienen también en busca de otras cosas. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, si podrían, les decía luego, pueden estar en su cama haciendo la prepa, ¿qué hacen aquí llegando a las 7 de la mañana, no? Dice, no, pues es que es diferente, ¿no? O sea, a mí me gusta venir, aquí me encuentro a mis amigos, es que aquí me echan la mano con mis proyectos, ¿no? Entonces dije, ok, pues esta hibridación creo que es como tomar partes de los dos mundos, como un poco lo mejor de dos mundos, para pues conseguir pues un grado académico tan importante, ¿no? Que es el bachillerato. Oye, pero ¿cómo es este proceso? ¿Es solamente los contenidos de orden académico o hay otra parte donde es entre las bellas artes o las artes o algo así en esas partes de formación? Porque una condición híbrida tiene una característica, digamos, muy peculiar. Aprendes algo virtualmente, luego cuando lo quieres implementar, pues hay sus dificultades, ¿no? Porque no es como te dijeron. O sí es como te dijeron, pero no lo aprendiste como era, ¿no? O no tienen a veces los elementos para poderlo hacer bien. Entonces, cuando eso sucede, los chicos van a ese lugar solamente para eso, o también habría otro elemento que les permite jalarlos. No solamente los amigos, sino ¿habrá otro elemento? ¿O sí, qué encontraste? Que era justamente esta parte del programa de desarrollo humano, que eran jóvenes que venían presentando algunos problemas como no de aprendizaje, sino como de adaptación a otro tipo de escuelas. Entonces, pues O sea, llegaban a veces diagnosticados con TDA o otro tipo de diagnósticos. O sea, pero entonces quiere decir que esos alumnos eran, vamos a decirlo así, rechazados o expulsados de otra escuela. Pues suena fuerte la palabra, pero yo diría inadaptados, porque definitivamente no es algo que, o sea, la escuela a la que voy, pues o me molestan, me hacen bullying, ¿no? O los maestros no me tratan bien, o de verdad así estos temas no los entiendo y mi maestra no tiene la paciencia para explicármelos. Entonces como que la educación en ese caso no se estaba adaptando, o ellos a ese tipo de educación, por eso lo llamo de inadaptado. O sea, yo no me estoy adaptando a ese tipo de educación tradicional que me están ofreciendo pues la escuela tradicional. Pero por ejemplo, cuando alguien dice que no se adapta y que no, es como hoy muy común escucharlo en los jóvenes, te lo cuento porque lo he visto, que dicen no me gusta ir a esa escuela. Y pues los papás dicen no vayas, o lo cambian de escuela. Y resulta que lo cambian de escuela y no mejora su rendimiento. O sea, no cambia, dices tú, no, pues ahí sí va a despegar, ¿no? Pues no despega. Entonces, ¿no sería que el individuo tiene algún problema más o requiere de otra atención o requiere de otro trabajo? ¿No, eso no se visualiza? Sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, la comunidad de jóvenes con la que trabajé ahí para la tesis eran muchos casos justo lo que usted está describiendo, ¿no? O sea, ya no quieres esa escuela, pues te cambiamos otra, pues esa tampoco, pues esa tampoco. Y eran chicos que en el último año habían pasado por 3, 4 escuelas y en ninguna se acomodaban. Y lo que a mí me llamó la atención que era diferente aquí era así, pues ¿por qué te quedaste, por qué aquí sí, ¿no? Y una de las cosas era que la prepa en línea existe por sí sola, te puedes inscribir cuando quieras, ni siquiera que sea examen, nada. Y
está la otra parte del desarrollo humano. Entonces, los chicos ni siquiera conocían la prepa en línea, era algo que ni siquiera sabían que existía. Y para mí era así como, ok, sino que es lo que me está dando esta comunidad ECO, porque me está ofreciendo que voy a tomar las clases, o sea, sí voy a venir en un horario establecido, pero pues tengo tiempo para dedicarme a mis cosas, o sea, no vengo a clases, no cambio de clase cada hora, ¿no? Uh-huh. Entonces voy, veo mi ratito de mi clase de matemáticas, me pongo a hacer mis ejercicios, tengo dudas, hay alguien muy cerca ahí que me puede explicar, ¿no? Rápido, así de, oye, no le entendí esta fórmula. Ah, bueno, va acá, así, así. Y continúa con trabajo, ¿no? También se les daba tiempo personal, le llamábamos, ¿no? Entonces ese era tiempo que los estudiantes podían estudiar algún instrumento, ponerse a leer, ponerse a escribir, de repente también por ahí hacer algo de danza. Entonces, ¿pero todo eso tienen guía, todo? Iba con guía, así es. Entonces eso es lo que hacía como la diferencia, esa hibridación. O sea, para empezar no era una escuela donde cambiamos de clase cada hora y tienes matemáticas, español, geografía y literatura y te vas a tu casa, sino que... Oye Carlos, diferente. ¿La condición familiar de esos chicos no era conflictiva? En algunos casos sí, pero yo lo diría a veces como 50-50. Porque sí había jóvenes que sí tenían una temática familiar delicada, ¿no? Compleja, y por eso también llegaban a un lugar como este, ¿no? Porque hoy día el mayor índice de divorcios y el mayor índice de abandonos del hogar está por los cielos. En los últimos 3 años, 4 años, ¿no? En la pandemia se disparó esa cosa. Sí. Entonces, ¿ese no era un detonante que estaba atrás de ellos? O sea, te lo pregunto porque eso de cambiar de escuela, como que uno dice, no, a ver, aquí hay un problema mayor, ¿no? O sea, sí está bien la buena onda y todo, pero debe haber un problema mayor, ¿no? Algo. Y entonces, si está la descomposición social, entonces esa descomposición social me indica que quizás ese chavo, pues, va a requerir otro tipo de atención, ¿no? Para poder salir de ese embrollo. Pero ¿cómo terminan? ¿Cómo salen? Pues muy bien acompañados, diría yo, porque justamente es esta atención que requieren, sí la encuentran en esa educación un poco más personalizada. De hecho, es lo que me decían, o sea, yo no hago también la prepa en línea yo solo, porque pues mi maestro me contesta al día siguiente, ¿no? O sea, si tengo una duda, ya me contestan al día siguiente. Entonces, lo que requerían era una educación más individualizada, más personalizada, y pues herramientas también para saber manejar esas emociones, esos pensamientos, y en los que teníamos incluso momentos a mitad del día para meditar, ¿no? Entonces era así, después del receso, y viene la meditación y después continuamos con nuestras actividades, ¿no? Okay. Entonces yo creo que ese acompañamiento es lo que hacía la diferencia, no sentías como al profesor por allá que nomás me enseña, sino que me puedo acercar con esa persona y contarle, oye, hoy estoy muy triste, la verdad no voy a hacer mi módulo hoy, ¿no? Ok. Bien, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. No se retiren, regresamos. Se empieza a poner interesante esto de la hibridez. Regresamos. Hola, buen día. Bueno, buenas tardes. Oigan, miren, este es el lugar de la comunidad donde está el pueblo de Arturo, y vinimos acá a trabajar un poquito, y este es uno de los paisajes del lugar. Lo que escuchen en el fondo parece ser que es un río, es un ruido de agua que fluye. Entonces hay niebla, casi se toca el cielo, como dicen, y bueno, aquí miren, ahí hay un desastre ecológico. Se deslavó, pero es que talaron, pues ya saben, la tala no ayuda. Y bueno, pues es esto lo que les quería comunicar, y aquí estamos. Que tengan buena tarde, aunque ustedes no lo crean. Oye, ¿ya escuchan los grillos? Ya está de noche. Hasta luego.
Estamos de regreso en su programa La Risa y la Memoria con ese tema de la educación híbrida con nuestro invitado Carlos Márquez. Carlos, a ver, nos quedamos en el bloque anterior sobre el tema de la importancia de un chavo que va a la prepa, termina en presencial y en virtual. Yo reflexiono sobre si no habría un problema ahí de otro tipo. Yo hablaba de si no tendría una familia desintegrada, una separación, algo de violencia, no sé, ¿no? Algo que pudiera decirse que está justificado ese tipo de educación. Pero si el chavo tiene conflictos, que obviamente yo diría que sí, sin saber, ¿no? Estoy aventurándome mucho, pero por la experiencia que tenemos sabemos que quien no entra a la escuela es porque le hacen bullying, que porque se divorciaron sus papás, que porque tiene un conflicto con alguien del grupo, ¿no? O porque no quiere consumir droga, en fin, ¿no? Hay un proceso ahí. Pero entonces nosotros deberíamos de reflexionar, ya aquí nosotros como teóricos del asunto, preguntándonos, a ver, entonces, ¿hay una posibilidad de mantener una formación en línea en una profesión, en una carrera profesional? Y si este conflicto sigue, ¿por qué no entonces resolver el conflicto y luego, ¿no? O sea, ahí yo vería un poco esa disyuntiva de discusión. ¿Cómo ves tú? Ok, pues me parecería que, o sea, sí son jóvenes con conflictos muy marcados, o sea, quizá un poco más complejos que lo normal, porque, pues, tenemos... A ver, Carlos, ¿a qué te refieres con esto de que más complejos de lo normal? Porque yo los complejos que conozco son normales, ¿no? A ver, entonces son normalmente complejos, ¿no? Exacto. Bueno. O sea, pero ¿a qué te refieres con más? Entonces digo, ¿estos qué hicieron? Bueno, más bien somos normalmente complejos todos, y a lo que quería llegar era que este tipo de educación se podría justificar como para cualquiera de nosotros. O sea, no es sin necesidad que tengas este problema complejo. Exacto. No es necesario que tus papás se hayan separado, que te hagan bullying en la escuela para que llegues a estudiar de esta forma. Pero ¿cuál sería como la justificación para nuestros compañeros y amigos que nos ven? ¿Cuál sería la justificación para decirle, oiga, si eches en línea, no pasa nada y vaya de vez en cuando a la escuela y ahí llévesela? ¿Cuál sería nuestra justificación? O tú, desde tu experiencia, ¿cómo lo estás? ¿Cómo convences a alguien de que sí? Pues creo que uno de los beneficios que yo marco mucho es la flexibilidad que se tiene en este tipo de modalidades para estudiar, ¿no? La flexibilidad en términos de... En términos de... no tengo un horario establecido de clases, sino que ya sé que en esta semana tengo que completar estos bloques de mi módulo. Entonces lo puedo hacer 1 hora por la mañana, tal vez tenga otras actividades, regreso por la tarde, me dedico otras 2 horas, ese tipo de flexibilidad, como que no me comprometo a ir a un horario escolar de 8 horas, sino que lo puedo hacer pausadamente. Puede ser que un día me dedique a las 8 horas, pero los otros 2 días ya no. Entonces creo que esa flexibilidad es uno de los grandes beneficios. Vamos a ponerle que esa flexibilidad tiene un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio para el chavo? Puede trabajar, puede hacer otra cosa. Puede trabajar, puede tener algunas otras actividades. Puede estudiar otra cosa también. Estudiar otra cosa. Pero esa flexibilidad, vamos a ponerlo como en reflexión. A ver, esa flexibilidad permite que la persona no se pueda perder. Porque hay una cosa muy importante, Carlos. Ser autodidacta en condición virtual es casi ser autodidacta. Y significa ser disciplinado. ¿Esos chavos son disciplinados? Muy disciplinados se requiere. Entonces, si son disciplinados, quiere decir que son de otro país o otro nivel, porque los que conocemos son todo lo contrario. Sí, implica bastante disciplina. De hecho, a pesar de que se tiene esa flexibilidad, lo que buscaban los jóvenes aquí era justamente que les jalaran la soga otra vez, ¿no? Era así, o sea, sí podría ser la prepa en línea, pero mejor sí hazme venir de 7 a 2 para que en ese tiempo yo me pueda dedicar a esas cosas. O sea, finalmente no tenían tanta disciplina. Exactamente. O sea, entonces estamos pensando para alguien que no tiene todavía esa fortaleza, ese carácter, órale, combínale.
se puede ir combinando para justo ir fortaleciendo esas cosas e ir también alcanzando como logros y Entonces, metas. ahí podríamos tener un beneficio. O sea, alguien que no es ordenado ni disciplinado, bueno, a ver, puedes hacer esto, pero te vas a seguir yendo a la escuela o a este espacio haciendo esto. Exacto. O sea, habría un beneficio en términos de compromiso. Sí, totalmente. Era algo que se trabajaba mucho en esta comunidad, ¿no? Esa parte del compromiso de la palabra del joven, ¿no? O sea, que tenga credibilidad en lo que dice. Así es. Porque hay una cosa muy importante hoy día, los chavos ya no tienen palabra. Oye, la palabra se ha perdido. Sí. O sea, cuando decimos en los pueblos, a ver, esto es la palabra. No firmas ningún documento. Sí, no, te doy mi palabra. Tu palabra vale, ¿no? ¿Y esto en los chavos se ha perdido? Yo diría que sí hay una parte que la ha perdido, porque a veces es como muy fácil solo dejar que las cosas pasen, ¿no? O sea, como que en este flujo de información, pues lo que hice, lo que no hice, lo que prometí, no prometí, se va a olvidar. Entonces creo que hay una parte que sí, los jóvenes han perdido eso, pero otra que también como que les gusta sí dejar marcado huella y ser vistos y dejar sus cosas y ser escuchados. Pero, a ver, esos que he visto yo y que tú dices y que quizás tú conoces y yo conozco, no del mismo nivel, pero en campos distintos, ¿no? Es gente que se lanza, hace, pero nada más para que lo vean. Pero vuelve otra vez a lo mismo. Ahora sí que tiene una llamarada de petate y luego vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿es muy común eso también en ellos? Sí, suele ocurrir. O sea, como que se vaya... Luego baja. Y se baja. ¿Y dónde está ahora el chavo, no? O sea, es como la pregunta, a ver, tenía talento y estaba bien para su trabajo, iba bien, pero de repente se perdió. Entonces, ¿dónde falló? Sí, que falló. Sí, ¿y dónde falló? Quizás no el sistema, o quizás él, quizás todo el conjunto, o ¿dónde falló? Porque si eso se sucede, entonces la educación híbrida entra en crisis. A ver, entonces, estamos en crisis porque, a ver, entonces resulta que ni presencial, ni híbrida, ni mixta, ni nada. Me voy a la universidad de YouTube y ya, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces entendemos que este proceso debería de ser abordado un poco en esa complejidad que dijiste? Entonces, si es más complejo, entonces hay que romper un poco esa barrera. Entonces, ¿cómo resolvieron ustedes eso? Si es que lo presentaron, lo identificaron. Sí, justo como con este programa de apoyo que nada tenía que ver con lo curricular. Entonces, en donde sí se trabajaba eso, decía, a ver, fulanito, ¿por qué vino tu mamá a decirnos que le estás gritando en la casa? Si aquí no lo haces, ¿no? O sea, ¿en qué quedamos? Aquí hablamos que nos tenemos que comportar de cierta forma, tal. Bueno, me da risa porque llega la mamá a acusarlo, ¿ok? Sí, así sucede. No llegó a acusarlo, sino, o sea, sí se relacionaba con una cuestión escolar, porque fulanito no estaba avanzando en sus módulos, no estaba cumpliendo con lo que se había acordado. Y además le estaba gritando a la mamá en la casa. Ya estaba manchando. Ajá. Entonces fue así, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Ajá. ¿Y cuál fue la reacción del chavo? Y la reacción, pues bueno, primero callado, ¿no? Híjole. Justo ya me acusó mi mamá, ¿no? Sí, ya me agarró. Y pues más bien como volver a establecer este plan de acción de, a ver, quedamos que ibas a hacer este módulo, tal, no se ha cumplido. ¿Qué vas a hacer? Y justo como ir llevando esa responsabilidad hacia el estudiante, ¿no? Porque sobre todo en comunidades pequeñas donde la educación es muy personalizada, creo que es importante recalcar esa responsabilidad de la educación de cada quien. O sea, sí, nosotros estamos aquí para echarte la mano, para apoyarte, pero quien necesita terminar la prepa, la secundaria, eres tú, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí funciona, fue como lo que funcionó, como hacer conscientes a los jóvenes de que la responsabilidad es de ellos. O sea, sí tus papás se pueden estar separando, sí en la casa puede haber muchos problemas, sí los amigos y tal, pero al final eres tú y nadie más quien es responsable de tu educación, ¿no? Y si esto es lo que estás buscando, pues adelante, estamos aquí para apoyarte, y si no, pues te extrañaremos, pero... Te tienes que ir. Pero... ¿Lo corren o...? No, es voluntario. De hecho, la inscripción ahí en ese lugar es totalmente voluntaria. O sea,
fulanito, ¿tú quieres estar aquí? O sea, ¿sí te gusta? ¿Ya viniste a probar 3 días? ¿Sí o no? Entonces creo que eso era parte importante de... A ver, entonces, si los jóvenes tienen una condición de resistencia, digamos, y todavía no se disciplinan, ¿cuáles son los niveles entonces de eficiencia terminal? ¿Si hay altos niveles de eficiencia terminal en esa educación? Sí, y de hecho, gracias a la prepa en línea terminaban hasta antes de los 3 años la prepa, por ejemplo. Se termina como en 2 años y medio. Y sí terminan en tiempo y en forma increíblemente, a pesar de que de repente se atraviesa algún problema de, híjole, me tuve que brincar este módulo, pero lo puedo alcanzar y lo inicio el próximo mes, ¿no? Tuve estos problemas, tal, lo que sea, puedo continuar después. Y sí, los índices de graduación, al menos en este formato, sí eran altos, o sea, de que sí pasaban generaciones y terminaban. Oye, ¿y la continuidad o el seguimiento de ellos? Y la continuidad me parece una pregunta muy interesante porque a pesar de que para el bachillerato en específico estaba funcionando muy bien, los jóvenes que salían de ahí se encontraban con esta disyuntiva de, híjole, entonces ahora una carrera en línea o no sé si me voy a acostumbrar a una carrera presencial, como qué hacer, y entonces como que ahí había una pausa en su continuidad académica en la que, bueno, pues me voy a esperar un ratito a ver si voy a hacer el examen para la UNAM, si voy a hacer el examen para el Poli. O sea, ¿se daban su sabático? Ajá, como que tienden a darse un descansito, y algunos continúan y algunos no. Y eso me parecía también un fenómeno interesante que, pues bueno, en mi caso por enfocarme al bachillerato, pues ya excedía en ese momento. Dijo, ya estuvo, yo cumplí con mandarlo a la... Y si él quiere bien y si no quiere... Salió de la prepa. El objetivo era que saliera. Exacto. Pero entonces la línea de continuidad se interrumpe o te enteras después que sí hay un proceso de crecimiento, el chavo entró a la licenciatura, terminó la licenciatura. Ajá, o sea, sí, a pesar de que había esta pausa, como ese sabático, los jóvenes sí, ya después de ese tiempo, sí entraban a alguna carrera. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de un especial que empezó a estudiar psicología. Y fue igual así como de que, pues, un año en lo que veo qué onda, en lo que también investigo qué universidad, ¿no? Y tal. Pero ya después de eso, sí entrar a la carrera presencial. Ya. Entonces, a ver, si tenemos entonces un grupo de alumnos de bachillerato, de vocacional o preparatorio, lo que sea, termina y el alto porcentaje estaría listo para una disciplina como la de la licenciatura, porque pues son 4 materias de un golpe, luego 5, a veces 6 de una entrada, ¿no? Y qué secu ni qué nada es. Acá es un rollo un poquito más intenso. Entonces, por eso encontramos en todas las licenciaturas que hay un promedio de 50 alumnos en un grupo. Y al finalizar el semestre ya tenemos la mitad. Terminan la carrera nada más de ese grupo 10, 8, 15. Sí, con suerte. Con suerte, ¿no? Y de lo que se titulan, pues nada más son 3, son 2. La pirámide de eficiencia terminal de las carreras, de todas, es más de latinoamericanos y de filosofía, son los más bajos. Sí. O sea, si en psicología los niveles son de 25,000 que hay en 40 años egresados, nada más hay titulados 5,000. Sí, o sea, la eficiencia terminal no sirve, ¿no? Entonces, y así están en muchas escuelas. En filosofía y letras creo que es el nivel más bajo que tiene, ¿no? En filosofía. Sí, no acostumbran mucho titularse. Sí, no, es que creo que no les gusta, ¿no? Es que hay que ir contra el sistema, maestro. Eso. Hacen una lucha contra el sistema y el sistema consiste en no titularte. Así es. ¿No? Bueno, pero el problema es que eso genera un ambiente muy terrible en las sociedades, ¿no? O sea, porque no hay fortalecimiento de los recursos humanos. Entonces, una educación híbrida, porque es el tema, volviendo a la educación híbrida, o sea, puede ser en un momento de crisis o de coyuntura que puede ser útil,
¿O tú sugieres que sí es, según tus datos, funciona? Funciona aunque no sea un momento tan de coyuntura para el estudiante, porque precisamente al basar como esa responsabilidad de, pues si yo ya sé que no avanzo en mi módulo, ya sé que pues me voy a ir atrasando, o sea, más me voy a tardar en acabar. Entonces creo que de ahí también se puede ir como reforzando justo esta disciplina, estar preparado también, aunque llegue a ser una carrera presencial en la universidad, sé que yo puedo lograrlo, ¿no? O sea, sé que mis clases van a ser de tal hora a tal hora, sé que ya tengo esa disciplina, vaya. O sea, si ya lo logré solo sin nadie que me estuviera aquí, que lo hiciera, yo creo que sí se puede hacer que los estudiantes como que tomen esa responsabilidad de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, te tomes un sabático, no entres a la universidad, que sepa el estudiante que gracias a estas herramientas que ha obtenido de la virtualidad, pues ya puede buscar un montón de información en línea, ¿no? Vas a ver de bibliotecas virtuales, de centros de información a distancia, va a tener toda esa parte como virtual que le puede ayudar mucho también a una carrera presencial y además como pues ya conocerse como estudiante, ¿no? Ya saber como sus tiempos, estas cosas. Yo creo que no sería tan complicado que volviera como a adaptarse a una educación más tradicional. Ok, entonces si tenemos una formación en línea híbrida e híbrida presencial, como decías, tiene sus ventajas de tener herramientas para investigar o para conocer o bajar información o procesar información. Yo tengo una sensación, ¿no?, de que la gran mayoría de esos chavos lo hicieron porque batieron a veces una condición de algún problema, digamos un problema personal o un problema familiar. O sea, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los procesos de construcción como individuo se enfrentan a una elección. Y entonces la elección a veces es la más cómoda o es la más a la mano, ¿no? O la que se resulta ser más funcional. A ver, ¿qué es lo que urge? La prepa. Sácate la prepa y ya después vemos. Entonces, los niveles de formación sí estarían en los niveles, digamos, de estándares. O sea, un chavo que puede presentar su examen y puede pasarlo a la licenciatura, o estamos hablando solamente de cumplir el requisito. Yo creo que en este proceso sí estarían en posibilidad de hacer eso, porque también justo investigando, pues me di cuenta que era mucho el caso, ¿no? O sea, para salir del paso necesito la prepa y me tomo un curso de que en 3-6 meses sacas la prepa haciendo exámenes, ¿no? Sí. Y en este caso, al llevar, por ejemplo, una plataforma virtual donde no hacen exámenes, o sea, es la prepa, pero no hay exámenes. ¿No hay ningún examen? No hay ningún examen, sino que todo se va calificando con proyectos y rúbricas. Ya. Entonces, pues eso va promediando ciertas cosas, pero no hay exámenes. Sin embargo, justo el contenido curricular que se les da es pues el del bachillerato general, que cumple justamente con los conocimientos requeridos para presentar cualquier examen a cualquier lugar. Una carrera. Ok, entonces vamos a darlo por bueno. Decir, sí se puede, sí es viable y funciona, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos, y vamos a regresar en un momento. No se vayan porque a ver qué hacemos, porque debe venir la solución y la propuesta, ¿no? Así es. Regresamos. Maestro, una pregunta. ¿Qué podemos esperar de un modelo de aprendizaje híbrido? Pues bueno, creo que en primer lugar las herramientas tanto tecnológicas como de aprendizaje, ¿no? Y creo que lo más importante es que podemos obtener mucha autonomía al momento de aprender, porque al hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje, de nuestro propio conocimiento, pues vamos a poder ir logrando pues aquellas cosas que nos vamos proponiendo, no solo en la escolar, sino en la vida, ¿no? Entonces nos da como esa hasta perseverancia de que a veces no lograste algo, pero puedes ser flexible contigo mismo, contigo misma, para avanzar, ¿no? Con paciencia y pues ir teniendo como esa certeza. Entonces, pues se trata como de agarrar un poco de allá, un poco de acá, como esas cosas de lo mejor de ambos mundos, para que pues nosotros podamos ser más autónomos y
pues hasta híbridos nosotros también. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con ese tema de la educación híbrida con Carlos Márquez. Hay una cosa que quizás deberíamos de puntualizar, Carlos, para nuestro auditorio, porque pareciera ser que si te vas a híbrido y ese pareciera como de flojo, ¿no? Sí. Como de irresponsable, como de que no quiere, como que pues, tiene un montón de líos y no los resuelve, ¿no? Entonces quizás podríamos entrar a la parte donde consideremos que hay una elección del individuo y que hay un proceso personal que quizás tuviste en ese trabajo. ¿Por qué no nos abocamos a hablar de ese tema? De cómo es este proceso individual, ¿no? ¿Cómo lo viste tú con ellos? ¿Cómo es? Sí. Y si es pues recomendable la educación híbrida, sí, pero entonces, ¿cuáles son los matices? ¿No? Ok. Pues yo creo que los jóvenes que estaban en especial aquí, con los que yo trabajé, no era algo que eligieran tan conscientemente de, yo me voy a hacer mi educación híbrida, ¿no? Ajá. Sino que justamente sus historias de vida, pues se traían a veces como hasta cuestiones ya de que te compras, ¿no? Así, pues no soy bueno para la escuela, ¿no? Yo siempre he reprobado, yo siempre he sido así. Bueno, esa es una historia de muchos. Exacto. Ordinariamente, ¿no? Es de muchos. Y que llegamos como con esas cosas compradas que muchas veces hasta los propios maestros, maestras en la primaria se encargaron de... No, de puntualizarte etiquetas, ¿no? Que no lo hacías. Entonces, justo en esta búsqueda de alternativas, pues es que no me acomodan ni en este lugar ni en este otro, llegaban a esta comunidad, ¿no? Entonces era, pues esto es diferente, me están ofreciendo una cosa de que, pues ni siquiera es como de tomar clases, sino que las hago en línea, como ir probando esa parte, los hacía darse cuenta de que tal vez sí eran buenos para estudiar y no lo sabían, ¿no? Y justamente basando en la propia persona esa responsabilidad de, pues ya estoy aquí, pero pues no es de que la maestra me esté dictando clase 2 horas, sino que veo un video de 15 minutos, hago una lectura de 20 minutos, después tengo que escribir en la próxima media hora y ya puedo tomar un descanso, ¿no? Entonces creo que ese trabajo individual es también como de ir probando, o sea, de que ya probé esto, no me funcionó, ya probé esto, entonces llego a las alternativas y es, mira, esto sí me funcionó y mira, no tengo tanto esa etiqueta que pensé que sí traía, ¿no? No soy el burlón del salón, al contrario, ¿no? Hasta ya vienen a mí y mis compañeros a preguntarme cosas. Entonces... O sea, hay una cosa ahí que es muy importante quizás y que se relaciona con lo que dijimos anteriormente, que es el asunto familiar. Entonces, si en la familia hay un acontecimiento, o fuera de la casa, que es en la escuela, hay un acontecimiento que permite que tu forma de aprendizaje se vea afectada. Pero más que tu forma de aprendizaje, yo creo que es tu autoestima, ¿no? El validarte, el decir, es que sí puedo, no puedo, soy capaz, no soy capaz. Eso juega un papel muy importante en el proceso de la elección del individuo. Pero aquí hay un problema, Carlos, según yo veo, es un problema de con qué elementos elige el alumno. Si está en crisis, o no entiende, no comprende qué está pasando. ¿Con qué elementos crees tú que elige? Híjole, pues está complicado como que con qué elementos elige, porque justamente en estas edades todavía están tanto guiados por los padres, ¿no? Entonces sí es como... Pero a eso me refiero. Por ejemplo, si no tiene capacidad de elección, o si inclusive sus modelos de papá, mamá no son muy claros, o anda en la búsqueda de otra opción y no la puede ver, ¿no? Por eso, ¿con qué criterio el chavo puede decirlo, no? Sí, claro. Pues yo creo que ahí entraría, y de forma muy importante, como la figura docente, ¿no? Como esta mediación de, yo como, pues aquí el profe con el que estás trabajando, pues me doy cuenta de que en casa está pasando todo esto, ¿no? En la escuela vienes de un desastre académico que también lo entiendo, ¿no? Pero justo cómo dar esas herramientas de enfocarnos a lo académico, ¿no? Que era como, pues un poco más mi parte. O sea, sí, dejemos de lado un poquito ahorita la casa, los papás. Es importante, regresaremos, pero vayamos enfocándonos en ti, en estas tus metas, ¿no? Entonces, a ver,
de aquí a mañana tenemos que aprender cómo dividir fracciones. Ok, son estas páginas, tal, vamos a estudiarlo y vamos a ir alcanzando como esos pequeños objetivos, como esas metitas diarias, que creo que ayudan bastante a ir avanzando, ¿no? Justamente para darnos cuenta de, pues sí lo logré, ¿no? O sea, sí me propuse algo, por más pequeñito que haya sido, y lo logré. Y eso hasta creo que a los jóvenes hasta les va quitando un poco la flojera, ¿no? Híjole, ¿para qué me voy a levantar y voy a ir temprano a este lugar? Sino que ya sé que es un lugar seguro, donde justamente herramientas como, pues hasta vocacionales, ¿no? Justo hacer una planeación, hacer un cronograma de actividades. Creo que el joven ya puede ir como formándose un poco más ese criterio de tomar decisiones individuales, ¿no? Por sí mismo. Entonces, estaremos hablando de que hay una maduración de por qué me comprometo con. Entonces, pero los que no llegan a ese nivel todavía, Carlos, ¿qué se hace con ellos? ¿Se les manda una asesoría? ¿Se les da un apoyo de otro tipo, psicológico? No sé. ¿Se hace algo en relación a eso? Pues sí se recomendaría, bueno, casi siempre el acompañamiento terapéutico, psicológico, pero pues también un enfoque quizá no tan ortodoxo, ¿no? O sea, como, pues sí, de verdad, ponernos, recién veía un episodio del programa donde la maestra Belladira, recalcaban la importancia como de encontrar ese camino, ¿no? De cómo, y mencionaba usted, maestro, que en esas ocasiones que no sabemos ni para dónde jalar, ni tenemos ni un papá ni una mamá a quien observar, ¿no? A dónde voltear a ver. Y me gustó mucho eso de que pues podemos voltear a ver hasta la naturaleza y encontrar respuestas, ¿no? Entonces creo que justamente dirigir hacia esos otros lugares, ¿no? Como no quedarnos solo encerrados de, no, pues ya reprobaste, ya no hiciste la prepa, ya fracaso en la vida, ¿no? Se acabó, pasas a formar parte de la lista de los frustrados de este país. Exacto. Sí. Y que pues es un lugar muy triste, ¿no? Entonces, pues más bien como dirigir justo hacia otras opciones, ¿no? Bueno, pues tu familia tiene muchos problemas, pues justo trabajemos con la familia, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y te dirijo hacia otros lados, porque pues uno como docente pues no lo va a poder hacer todo nunca, ¿no? Sí, no, hay que recurrir a otra gente. Entonces creo que ese... A ver, entonces aquí hay un tema también que está como de fondo, Carlos, que tiene que ver con el proceso de cómo un individuo despierta y dice, órale, ¿no? Me lanzo aquí, construyo, hago, y de repente da un pequeño salto, y de repente da otro salto, y resulta que aquel que era ahora sí que el patito feo de la clase, ahora se convierte como en el cisne del grupo, ¿no? Y tiene una condición diferente. ¿Cómo entonces podríamos decir que una educación de un tipo y otra ayudó o no ayudó? Porque tenemos todas las historias, ¿no? De que alguien que nunca fue a la escuela y luego la hizo. Otro que fue a la escuela y todo y nunca la hizo. Y otro que muy pobre y no tenía y la hizo. Y así, ¿no? Hay de todas las historias posibles. Entonces eso nos lleva a un punto que es la individualidad, según entiendo. O sea, la individualidad como una categoría, como un elemento que te permite tener lucidez y claridad y que puedes ejercitar la elección. O sea, ¿qué elementos le permiten a dos chavos elegir? ¿No? Es que no está tan fácil el asunto. No. Pero, ¿cómo elige un chavo que fue con ustedes a ese grupo, ¿no? Y llega y de repente dice, aquí me encuentro. Aquí sí me escuchan, aquí sí me entienden, aquí me dan mis tiempos, ¿no? ¿No será que atrás de eso en la familia tenemos una crisis de valores sobre la orientación de creación de proyectos de vida? Sí. ¿No será algo así? Sí. Porque te voy a nomás ampliar un poco la idea. Si papá y mamá solamente tenían el proyecto de vivir y tuvieron un hijo y dijeron, pues, a ver qué hacemos. O sea, no hay un proyecto para el hijo. No hay un proyecto donde se incluye. Entonces el otro no tiene asideros. No tiene dónde agarrarse, ¿no? Entonces, si el papá y mamá no hay eso, yo lo veo complicado. Por eso decía, me resulta complicado, ¿no? Porque si hay un proyecto de vida de papá y mamá, entonces yo asumo una parte de ese proyecto, ¿no? Yo hijo. Y puedo entonces construirme.
Sería más fácil. Pero entonces, muchos de ellos no tienen proyecto. O sea, por eso a donde voy a la pregunta sería, ¿ellos no tienen proyecto? ¿O su proyecto solamente termina la prepa? Y ya veremos qué dice la vida, ¿no? Sí, pues sí, muchos de los casos era llegar sin proyecto. Sin nada. Ajá, o sea, precisamente como por estas razones familiares, ¿no? O sea, pues ¿de dónde voy a aprender a hacer yo un proyecto, ¿no? Y creo que en ese punto lo educativo puede ayudar un montón, porque Sí. a partir de hacer proyectos antes de la propia persona, pues proyectos escolares, ¿no? Decía, pues voy a hacer mi proyecto de cuánto viven las estrellas, ¿no? Entonces como que esos pasitos nos pueden ir llevando también a, después, pues un proyecto pues de vida también es para ti, ¿no? O sea, Sí. y tú vas a ir decidiendo, así como decidiste para dónde iba a ir tu investigación, pues igualito vas a decidir para dónde ir en la vida, ¿no? Entonces creo que pues ese tipo de herramientas nos pueden ayudar, porque sí hay una crisis de valores pues bastante grave, ¿no? O sea, no sabemos a dónde ver, no sabemos a veces ni siquiera si continuar los estudios, ¿no? Ahora está muy de moda de, no, pues tú salte de la escuela, deja de estudiar y apréndelo viendo videos, leyendo en internet y ya, ¿no? Y es dinero. Ajá, y haz dinero, sí, corte, hiciste dinero y no es así, ¿no? Sino que sí tiene que haber una serie de pasos que debemos visualizar, pues justamente proyectar hacia el futuro. Ok, entonces, ¿cómo hacer que estos jóvenes tuvieran proyectos? ¿Hicieron algunos ejercicios de decir, a ver, vamos a ver, ¿dónde te ves en 5 años, en 10 años? ¿Dónde te ves? Sí, además, no les gustan para nada esos ¿no? las primeras veces, así como, ay, no sé ni qué voy a hacer mañana. Y tú me quieres estás preguntando que que en presente 5 años qué voy a hacer. Pero justamente se le va dando como un sentido a eso, ¿no? Yo dentro de mis propuestas es empezar más en lo cotidiano, quizá no qué vas a hacer en 5 años, pero qué vas a hacer hoy, ¿no? O sea, te despertaste, ¿qué vas a hacer hoy, ¿no? Entonces como que a partir de ahí justamente ya podemos ir aventando cada vez la visión más hacia el futuro, porque sí, de inicio es así como de, oye, tengo 16, o sea, cuando en 5 años no tengo idea de qué voy a hacer de mí, ¿no? Ajá. Entonces creo que justo partiendo de lo muy cotidiano, así, ¿qué vas a hacer hoy, no? ¿Dónde te ves mañana? Y creo que esos pequeños planes pueden ayudar bastante. Entonces, ahí el proyecto de vida sería construirlo cotidianamente. Así es. ¿Y muchos de ellos acataron ese planteamiento o esa idea? Sí, y funcionaba bastante bien también gracias como a lo curricular, que era así como de, tienes que avanzar estos videos, ¿no? Estas lecturas hoy. Entonces como que eso también ya te da certeza de, ya sé qué va a pasar, ya puedo manejar mi tiempo, ¿no? Tengo que cumplir esto, ok, sé que me va a tomar 1 hora, bueno, pues 20 minutitos puedo leer, 20 minutitos puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí funciona lo cotidiano. A ver, entonces, para darle más realce a lo híbrido. O sea, una educación híbrida puede también enriquecerse con un proyecto, con una idea cotidiana, con una forma de construcción personal, para poder entonces plantearse una forma de crecimiento al interior del individuo. Ok. ¿Ellos tienen alguna demanda o identifican una demanda, Carlos, sobre qué onda con el proceso de construcción de su vida personal, de su individualidad, de su espiritualidad, de sus formas de sanidad, de la salud, de la muerte? O sea, ¿se plantean alguna cosa de estas ellos? Sí llegamos a plantearlo hasta desde el que se llega a clases, ¿no? Entonces, se inicia el día con ejercicio físico, así de 20 minutos obligatorios diarios de ejercicio físico, ¿no? Luego, a mediodía también tenemos la meditación. Entonces, pues justamente estas cosas que nos hacen ir hacia adentro, también los jóvenes, pues como que los hace devolver hacia afuera un proyecto, ¿no? Es así como de, estoy viendo así de, híjole, pues sí me canso mucho en el ejercicio en la mañana, ¿no? Sería mejor hacer un proyecto. Sería mejor hacer un proyecto para que ya no me canse tanto, ¿no? Quizás llegando a mi casa ya sé que tengo que hacer un poco más de ejercicio, no sé. Pero sí es muy importante como hacer esa introspección, como dar esas otras herramientas de autoconocimiento. Sí. Sí. Y justo como usted decía, lo híbrido
pues no solo como lo virtual y lo físico, ¿no? Sino como esta serie de elementos que nos ayudan a formarnos, ¿no? A educarnos. Sí. Quizás ahora deberíamos de verlo como unas herramientas y no como una posibilidad de lo híbrido solamente, ¿no? Sino como herramientas. Y herramientas pedagógicas, herramientas de formación que te van a llevar a otro nivel más rápido, ¿no? Así es. ¿Esto sucede? O sea, ¿en realidad hay algo más pronto? O sea, ¿o tienen más información? Porque los videos y las cosas estas de una exposición son a veces muy rápidas, ¿no? Y la información queda un poco más. ¿Hay este proceso ahí? No entiendo muy bien cómo que la información... A ver, es que la información que se está dando ahora, ellos la reciben de otra manera. Ajá. Antes era nada más estar ahí y lo que te den. Pero ahora tienes una herramienta diferente y entonces puedes enriquecer mucho más rápido eso. Y entonces podemos decir, ¿tiene más información que los otros? Pues creo que más que más información que los otros, creo que lo importante está también en el criterio para procesar esa información, ¿no? Porque, pues sí, en Internet podemos buscar en Google educación híbrida, lo que sea, y sacar una investigación, ¿no? Pero justamente como tener pues ese criterio de selección, ¿no? De cómo estoy procesando la información, qué es una noticia falsa, cómo identificar las fuentes y ese tipo de cuestiones, ha cambiado radicalmente, o sea, y incluso hay esta parte que le llaman el salón invertido, ¿no? Entonces, que más bien yo aprendo afuera y al salón vengo a ver lo que investigué en mi casa, ¿no? Creo que eso, pues, también es un cambio, pues, muy de nuestros tiempos y que aporta también a este enfoque híbrido, pero, pues, libros vamos a seguir utilizando, ¿no? Sí. O sea, esa parte... O sea, no estamos diciendo que muera los libros escritos y muera la literatura, ¿no? No, sino que estamos diciendo que las herramientas que están ahí podrían enriquecer de una manera quizás más pronta, más expedita a un chavo y a poderlo ubicar, ¿no? Sí, definitivamente. Y también hasta experiencias de otros pares, ¿no? O sea, que te encuentres el videoblog de tal persona que está hablando de eso que te pasó a ti, pues te puede ayudar, ¿no? O sea, si es una vez en el camino que es una persona que en la calle no te lo hubieras encontrado, vaya. Claro. Bien, Carlos, llegamos a la parte final del programa. ¿Cómo te localiza la gente? ¿Qué les puedes ofrecer? Muchas gracias. Sí, ¿qué les ofreces? Pues tengo un curso de orientación vocacional que está basado, pues es en línea completamente. No, o sea, para los que quieran lo híbrido. Así es. Entonces es un curso de orientación vocacional en línea basado en la autoexploración, en el propio conocimiento para de ahí justo poder abrir el panorama de proyecto de vida. Me pueden encontrar en YouTube como EduCarl, con K, EduCarl. Y pues bueno, ahí podemos, ahí hay más información. Ahí está el link para... Te contactan y todo. Ajá, está el link de contacto también para el curso de orientación vocacional. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por haber asistido. Y suscríbanse, por favor, porque Daniel dice que estamos a la baja, ¿no? Suscríbanse y denle like. Y lo esperamos en el próximo programa. Esperamos que este programa les haya abierto alguna posibilidad de lectura de este proceso de la educación híbrida. Carlos, muchas gracias. Y esperamos vernos otro momento. Vale. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.